El principio incorpora la regla ningún delito y ninguna pena sin ley, no hay un crimen, no hay pena sin LG, que se extiende al ordenamiento jurídico administrativo. Artículo 26, prohibición de los tribunales de honor. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Quedan prohibidos dichos tribunales de manera taxativa. Artículo 27, libertad de enseñanza. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca. La libertad de enseñanza junto con el derecho a la educación, se entiende como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones. Artículo 28, libertad de sindicación y derecho a huelga. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El derecho a sindicarse está en concordancia con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano implica el derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, a afiliarse, o no, en el sindicato de su elección, a elegir libremente a sus representantes y a la actividad sindical. El ejercicio de este derecho viene regulado por la Ley 11.985, de 2 de agosto, de libertad sindical. Su artículo 1. Exceptúa del ejercicio de este derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados de carácter militar. Asimismo establece que los jueces, magistrados y fiscales no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo. El derecho de huelga abarca la capacidad para convocar y desconvocar la huelga, o la elección de la modalidad o medidas para su desarrollo, sin que puedan establecerse límites que vulneren su contenido esencial. Este derecho se encuentra regulado por una norma preconstitucional, Real Decreto Ley 17.977, de 4 de marzo, que en base a ella, aún en la actualidad, sigue normando el derecho de huelga y los conflictos colectivos de trabajo. Artículo 29, derecho de petición. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. El derecho de petición consiste simplemente en la posibilidad de que cualquier ciudadano, ya sea individual o
colectivamente, pueda dirigirse a los poderes públicos para solicitar un acto graciable, cuando tal petición no tenga cobertura en algún procedimiento específico. En la actualidad es la Ley 4/2001, de 12 de noviembre, la que regula este derecho. 1.5.2.2. Derechos y deberes de los ciudadanos, sección segunda. Artículo 30, Servicio militar. 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El deber de defender a España se entiende como el deber de participar en la defensa de la nación en la forma establecida por la ley, al regular las obligaciones militares de los españoles. Estas obligaciones se concretan en la prestación del servicio militar, sin que ello excluya la opción por un modelo de ejército profesional, como el elegido actualmente, que hace innecesario a aquel, y por otra la de acudir a filas en caso de situación de guerra, o grave riesgo de enfrentamiento bélico. Con la Ley 17.999 quedó suspendida la prestación del servicio militar, concretamente a partir del 31 de diciembre de 2001 y lo mismo sucedió con la objeción de conciencia. Artículo 31, Sistema tributario. 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Los principios fundamentales son los de generalidad, capacidad económica, justicia, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. En el ámbito local, la norma esencial a tener en cuenta respecto a la regulación de los tributos locales es el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Artículo 32, Matrimonio. 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Se reconoce el derecho al matrimonio o unión de dos personas de distinto sexo en un plano de igualdad jurídica sin que sea posible invocar los antiguos preceptos del hombre como cabeza de familia, y de estar obligada la mujer de obedecer al marido. La patria potestad se entiende compartida por ambos padres. En el apartado 2 de este precepto, la fe dejó por fin la puerta abierta al divorcio, desde que en 1939 se derogara la ley de 1932. La ley 30.981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir. En las causas de nulidad, separación y divorcio, estableció por fin esa posibilidad. La Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así, se añade un segundo párrafo al artículo 44 del Código Civil, con la siguiente redacción. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Artículo 33, Derecho a la propiedad y a la herencia. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Se reconoce el derecho a la propiedad como un conjunto de facultades sobre las cosas, pero también como un conjunto de deberes y obligaciones establecidas por las leyes, de ahí que su función social delimitará su contenido. En el último párrafo se refiere sin nombrarlo al concepto de la expropiación forzosa. Es la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la que regula la materia expropiatoria en general. Artículo 34. Derecho de fundación. 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. La Ley 30.1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, definía a las fundaciones como las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. En la actualidad es la Ley 50/2002, de 26 de diciembre la que regula las fundaciones. Artículo 35. El trabajo como derecho y como deber. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. El derecho del trabajo se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo. En su dimensión colectiva, implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo. Artículo 36. Colegios profesionales. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Son corporaciones públicas, estableciendo respecto a ellos una reserva de ley y el mandato de que su estructura y funcionamiento interno sean democráticos. Artículo 37. Convenios colectivos y conflictos laborales. 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. El instrumento básico para la determinación de las condiciones de trabajo es la negociación colectiva, y es consecuencia del derecho de libertad sindical. El convenio colectivo alcanza una vez aprobado una eficacia normativa. Artículo 38. Libertad de empresa y economía de mercado. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. El reconocimiento de la libertad de empresa supone la obligación para los poderes públicos de proteger su ejercicio. 1.5.3. Principios rectores de la política social y económica. Son principios informadores de la actividad de los poderes públicos, pero solo podrán ser alegados en los términos de una ley que los desarrolle. No tienen la cobertura jurídica que los derechos enunciados anteriormente. La C declara que los poderes públicos deben asegurar su protección, o en su caso, promoverán las condiciones para que tales derechos puedan ser realizables. Artículo 39. Protección a la familia y a la infancia. 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Conforme a la redacción del precepto, el concepto constitucional de familia incluye la que se origina en el matrimonio, que es la que toma en consideración la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Artículo 40. Distribución de la renta, pleno empleo y condiciones de trabajo. 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De una manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales. Velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. La CE fija una serie de objetivos cuya consecución exige la adopción de medidas de política económica aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional. Artículo 41. Seguridad social. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Se obliga a los poderes públicos a garantizar la cobertura de las prestaciones sociales en situaciones de necesidad, superándose así las concepciones antiguas de la seguridad social, en las que primaba el principio contributivo. Artículo 42. Emigrantes. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 43. Protección de la salud. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. A través de la Ley General de Sanidad, Ley 14.986, de 25 de abril, el Estado fija las bases de las reglamentaciones técnicas sanitarias relacionadas con el uso y consumo humano, a fin de establecer la necesaria unidad del sistema sanitario. Artículo 44. Acceso a la cultura. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. El derecho a la cultura se encuentra relacionado con el derecho a la educación. Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. El artículo recoge la preocupación ecológica, que se ha traducido en la promulgación de una serie de normas orientadas a la preservación del medio ambiente, todo ello sin olvidar las importantes competencias que vienen asumidas por las comunidades autónomas en base a lo determinado por el artículo 149.1.23 de la CE. Artículo 46. Conservación del patrimonio artístico. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural
y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Es una competencia concurrente, al Estado se le atribuye la competencia exclusiva respecto de los bienes de titularidad estatal, y a las comunidades autónomas, en adelante, comunidades autónomas, en relación al patrimonio monumental de interés de las respectivas comunidades autónomas. La Ley 16.985, de 25 de junio, sobre patrimonio histórico regula detalladamente los inmuebles que integran el patrimonio histórico español. Artículo 47, vivienda y suelo. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Las competencias en esta materia, cedidas a las CC.AA, deben conectarse con las competencias que la CE atribuye al Estado en sus artículos 38, 131 y 149. Artículo 48. Participación de la juventud. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En cumplimiento de este artículo se promulgó la Ley 18.983, de 16 de noviembre, de creación del organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España, que tiene por objeto ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España. Artículo 49. Atención a las personas disminuidas. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. La legislación española sobre la integración social de los disminuidos se inspira en la Declaración de Derechos del Deficiente Mental, y en la Declaración de los Derechos de los Minusválidos, ambas aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas. Artículo 50, tercera edad. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Los derechos de los pensionistas quedan recogidos en este artículo tanto en términos económicos como de participación en el bienestar social. Artículo 51. Defensa de la competencia. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. El Estado dictó la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en ella se establecen las bases para la defensa de los consumidores y usuarios. Artículo 52. Organizaciones profesionales. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Son organizaciones del tipo de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las cámaras agrarias, las comunidades de regantes, etc. 2. Garantía y suspensión de los derechos fundamentales. 2.1. Garantías. La CE no solo establece con detenimiento nuestros derechos, sino también cuáles son las formas de protección de los mismos. De la lectura del capítulo 4 del título I, ars.
53 y 54, se extraen las siguientes garantías constitucionales de protección de las libertades y derechos fundamentales. A. Reserva de ley, solo mediante ley podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en el capítulo 2 del título I. Para los derechos de la sección primera del capítulo 2, se requiere ley orgánica. B. En cuanto a su reforma, los de la sección primera requieren un procedimiento muy rígido para su modificación. 2.3. De las cámaras y disolución inmediata de las mismas. Los de la sección segunda requieren el quórum de 3/5 partes de las cámaras. C. Prohibición de regulación por parte del Ejecutivo, Gobierno. El Gobierno no podrá regular los derechos y libertades públicas mediante decreto. D. Procedencia del recurso de inconstitucionalidad, permite la interposición de recurso de inconstitucionalidad y el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad contra aquellas leyes que puedan ignorar el obligado respeto de los derechos y libertades públicas consagradas en el título I de la C. E. El derecho a la tutela judicial, que se concreta en un derecho al proceso judicial. Pero a la vez, el proceso no solo ha de producir la declaración de los derechos y libertades, sino también proporcionar la efectiva ejecución de lo declarado. F. La protección jurisdiccional ordinaria de los derechos y libertades, que se explicita a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Así, la Ley 29.1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ha facilitado la protección efectiva de estos derechos, a través de un procedimiento especial para la protección de los mismos. G. El recurso de amparo, que protegerá a los derechos contenidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo I del título I, así como a la objeción de conciencia. Este recurso es un medio último de protección de los derechos fundamentales, ya que solo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales a que hemos hecho referencia. Además del defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal, están legitimados para interponer dicho recurso todas las personas que hayan sido parte en el proceso judicial previo. H. El artículo 54 hace referencia a la institución del defensor del pueblo, diciendo que es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de las libertades públicas, ya no solo de los derechos contenidos en la sección primera, sino la de todos aquellos referidos en el título primero de la C. 2.2. Suspensión. Se hace necesario regular las normas de una posible suspensión de derechos. La C regula esa posibilidad, tanto en el título I, al tratar de los derechos y libertades públicas, como en el título V, al referirse a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Son los artículos 55 y 116 los que regulan la suspensión de los derechos y libertades públicas. Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20 apartados 1, A, y D, y 5, artículos 21, 28 apartado 2, y artículo 37 apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 apartado 2 y 18 apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Artículo 116. 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días,
dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.